Bueno, buenos días, soy el último, ya vamos a irnos a comer, así que os pido el último esfuerzo ya, ¿vale? Voy a hablar aquí para que se me entienda bien. Si en algún momento voy para allá y no se me oye, me levantáis la mano y yo intento acercarme más al micro o lo que sea, ¿vale? Yo vengo a hablaros de su clasificación del dolor lumbar, ¿no? Entonces, ¿qué significa subclasificar a los pacientes con dolor lumbar? Pues viene a ser como hacer encajar al paciente adecuado en el tratamiento adecuado. Es como si fuéramos niños que tuviéramos que encajar piezas de formas de plástico en el agujero correspondiente, ¿no? Eso más o menos es lo que significa subclasificar. Así que parece que tengamos la solución para tratar a los pacientes, pero que no somos capaces de identificar a los pacientes que se tienen que beneficiar cada paciente de cada tratamiento individual. Lo cual esto es una suposición un poco atrevida. Es una situación idílica, ¿verdad? Todos partimos de la idea de que subclasificar pasa por decir que aquello del dolor lumbar no es una etiqueta como tal y que tenemos que subclasificar porque es un grupo demasiado heterogéneo, ¿verdad? Bien, esto lleva mucho tiempo dándose vueltas, hablamos de 25 o 30 años hablándose de lo mismo, ¿no? De que hay que subclasificar a los pacientes con dolor lumbar. Hubo un autor que lo definió como cambiar cajas negras por matriuscas, ¿no? Que digamos que dolor lumbar es como una caja negra de un avión, donde realmente ahí cabe todo, está toda la información, es algo opaco y ahí va todo. Y que tendríamos que subclasificar, que vendría a ser como cambiar esa caja negra por matriuscas, que no dejan de ser recipientes donde se van a componer unas dentro de otras, que los pacientes también, pero que se clasifican de alguna manera, ¿no? Gordon Waddell lo describió como el santo grial de la investigación en dolor lumbar. Gordon Waddell escribió The Back Pain Revolution, un libro que en el 98 supuso un cambio conceptual muy importante. Fue un libro pionero hablando del aspecto psicosocial en el dolor lumbar, que era muy importante, muy relevante, y más viniendo de un traumatólogo como es Gordon Waddell. Así que fue un libro importante y él ya nos decía por aquel entonces que era el santo grial, ¿no? Y que todo pasaba por subclasificar a los pacientes y que había quien decía que era el foco de investigación futura para el dolor lumbar, ¿no? Y llevamos 25 años diciendo que es lo que tenemos que hacer. Realmente es cierto, es decir, existen muchas condiciones donde puede doler la espalda y tenemos que identificar esas cosas para poder hacer tratamientos adecuados, ¿no? La idea yo creo que es fácil de entender y que todo el mundo debería estar de acuerdo en ello. Y hay evidencia preliminar que sugiere que subclasificar a los pacientes es mejor que no subclasificarlos. Pero hay que decir que esto es evidencia preliminar, pese a que ya tanto tiempo haya pasado desde entonces. No tenemos demasiado claro que subclasificando a los pacientes seamos mejores. Digo evidencia preliminar porque esta es una revisión bastante reciente que nos sugiere que pueda ser mejor, pero no podemos afirmarlo con demasiada contundencia. Evidentemente, grupos heterogéneos nos van a dar respuestas heterogéneas. Por tanto, hay gente que tiende a no tener en crédito si una publicación dé el resultado que dé. Si en los criterios de inclusión es dolor lumbar inespecífico, no lo tienen en cuenta, porque eso es homogéneo, es heterogéneo. Y los resultados de evaluar algo que es heterogéneo no son para ellos importantes. Lo cual, esto en parte es asumible, es cierto, pero creo que igual no deberíamos descartar la idea de que no somos tan buenos tratando el dolor lumbar como nos pensamos. Y en realidad hay como dos vertientes. Unos que dicen los tratamientos sí son eficaces cuando se dirige al paciente adecuado. Pero hay mucha investigación que dice que no somos demasiado buenos tratando el dolor lumbar. Los grandes metaanálisis, las grandes revisiones que evalúan el dolor lumbar nos dicen que no somos demasiado buenos haciendo lo que sea. Y esta gente sigue insistiendo en que subclasificando a los pacientes somos mucho mejores. Pero quizá es más un deseo más que la realidad, o por lo menos no tenemos suficiente evidencia para decir que eso sea cierto. Estoy seguro de que subclasificando a los pacientes seremos algo mejores, pero mi sensación personal, y esto ya es personal, es que tendemos a sobreestimar nuestros resultados subclasificando a los pacientes. De todos modos, creo que hay que explicar un poco de dónde viene todo esto. Y os voy a contar una historia. Es la historia de cómo el dolor lumbar inespecífico llegó a aparecer y cómo el dolor lumbar tuvo que aprender a subclasificarse. Pues bien, érase una vez un país llamado Estados Unidos,
donde los médicos, internistas, generalistas, traumatólogos, ortopedas y demás, tenían la fea costumbre de querer cobrar por sus tratamientos, por sus intervenciones, como todos, ¿verdad? El problema era que los seguros médicos no iban a pagar un duro si no ponías un diagnóstico. Así que un diagnóstico solamente es un diagnóstico si la clasificación internacional de la enfermedad dice que eso es un diagnóstico. Y esa es la historia de por qué el dolor lumbar inespecífico se etiquetó como una etiqueta diagnóstica, se clasificó como una etiqueta diagnóstica incluida dentro de la clasificación internacional de la enfermedad. Así que convertido en un diagnóstico ya podían prescribir o diagnosticar dolor lumbar inespecífico y bueno, tome paracetamol, ibuprofeno y ya cobro por ello. Esto dio lugar a que ya siendo una etiqueta diagnóstica recogida en la clasificación internacional de la enfermedad, pues ya pudiera ser foco de investigación, y así que se empezó a investigar sobre dolor lumbar inespecífico. Por tanto, como veis, esto al final fue una cuestión económica, el por qué estamos hoy por hoy aquí, porque si lo pensáis realmente, ese indeterminismo estructural donde nos cuesta decidir qué estructura es la que está implicada en muchos procesos dolorosos, no es algo exclusivo de la columna lumbar. Sin embargo, ocurrió en la columna lumbar, empezó con ella, aunque se ha ido expandiendo a otras áreas. Y en realidad estamos hablando del 90% de los pacientes, es decir, el 90% es etiquetado como dolor lumbar inespecífico, por solo un 10% que somos capaces de decir que son estructuras o condiciones específicas. Dentro de ese 10%, el 1%, incluso menos, lo consideramos patología grave, las red flags o banderas rojas, ¿no? Donde identificamos esos signos o síntomas de posible patología grave y sabemos que tenemos que derivar a nuestro paciente. Y luego tenemos un 5 o un 10% que sería afectación de la raíz nerviosa, también podríamos incluir aquí estenosis, espondilolistesis y poco más. Y ya. Todo lo demás es dolor lumbar inespecífico. Y está claro que un 90% son muchos pacientes, demasiados. Así que realmente donde sí somos buenos es triando, es haciendo un triaje, la identificación de las banderas rojas. El término triaje viene de la Primera Guerra Mundial. Allí en la Primera Guerra Mundial, cuando había muchos heridos en la guerra y había que atenderlos y no había suficiente abastecimiento médico para atender a tantos heridos, pues se empezó a hacer el triaje. El triaje consistía en clasificar a los pacientes en tres: la M mayúscula, la M minúscula y la X. Los que tenían un problema mayor, menor, o la X de, mira, no te molestes en recurso y tiempo porque este no va a sobrevivir. Y así es como se empezó a utilizar el término del triaje, que hoy por hoy todavía pervive. Se utiliza en enfermería, ¿verdad? Cuando uno va a urgencias, uno no entra por orden de llegada, te hacen un triaje y el que está más grave entra primero. Y también se utiliza en catástrofes, ¿no? Ahora ya no hablamos de M mayúscula o M minúscula, hablamos de colorines, ¿no? Pues en función de si requiere intervención inmediata, puede esperar 10 minutos, puede esperar 1 hora. La luz azul sería atención en menos de 4 horas, por favor, que me muero del asco aquí, pero prioridades, ¿no? Ya no serían 3, serían 5, en fin, es decir, subclasificamos por prioridad, ¿no? Hacemos triaje. ¿Los fisios hacemos triaje? No como tal. Identificamos banderas rojas y dentro de las banderas rojas pues podemos hacer categorías. Hay algún autor que incluso intenta mantener este triaje diciendo, bueno, no es lo mismo una categoría 1, un paciente que tenga un problema de incontinencia de esfínteres, esto es, derívale ya, cagando tomate, o sea, no esperes a mañana, ahora mismo te vas, o un paciente que tenga una pérdida de sensibilidad o de la fuerza motora en un segmento, con lo cual los fisios lidiamos a diario y tratamos con esos pacientes y mejoran, ¿no? Haciendo nuestra intervención. Así que no es lo mismo una bandera roja que otra y podemos clasificarlo triando en 3 categorías. Y en esto sí que somos relativamente buenos, o deberíamos serlo, y es lo máximo a lo que hemos llegado a subclasificar. Bien, hasta aquí, perfecto. A partir de ahora, los métodos de subclasificación tienen que ser otros, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuántos de vosotros de la sala, que levanten la mano, por favor, los que utilizáis métodos de subclasificación para el dolor lumbar? De los pocos que habéis levantado la mano, ¿cuántos utilizáis MDT, Mackenzie, método Mackenzie? ¿Cuántos utilizáis la clasificación basada en el tratamiento? Perfecto, porque eso es lo que venía a hablar. ¿Cuántos utilizáis el concepto Sharman? El MSI es el Movement System Impairment. 1, no está mal. ¿Y O'Sullivan? Peter O'Sullivan.
Ok, bueno, son sistemas de subclasificación. Hay que decir que somos fisios los que hemos desarrollado este tipo de sistemas de subclasificación, donde sabemos que la etiqueta lumbalgia o dolor lumbar inespecífico no nos dice demasiado y necesitamos subclasificar a nuestros pacientes. Hay una quinta categoría que es el modelo patoanatómico. Hay numerosos modelos patoanatómicos, muchísimos, y probablemente sí que utilicéis algunos de estos, ¿no? Los que distinguen entre muscular, neural, articular, es muy conocido, ¿verdad? Otros que intentan identificar estructuras concretas, ¿no? Es un síndrome discogénico, es un síndrome facetario. Bueno, todo esto también existe. Lo cierto es que estáis un poco por debajo de la media, pero la implementación de los métodos de subclasificación oscila entre el 7 y el 70%. Es decir, pese a que llevamos 25 años diciendo que esto tiene que ir de otra forma, no hemos terminado de encajarlo esto clínicamente. ¿Y por qué hay tantos métodos, ¿no? Si subclasificar a los pacientes es la solución, ¿por qué no hay un método de subclasificación? ¿Por qué hay tantísimos métodos de subclasificación? Porque uno puede interpretar que esto es porque ninguno es realmente satisfactorio al 100%, ¿verdad? Pero lo cierto es que ninguno sirve para todos los pacientes. Y hay autores que intentan implementarlos unos con otros, integrarlos, para que de todas las formas los pacientes se puedan ver incluidos en algún grupo. Y esto es un deseo más que una realidad. La clasificación patoanatómica, hay muchísimas, he puesto esta de Petersen, pero como veis tiene una clara dificultad, y es que muchas veces no somos capaces de identificar la estructura. Es un callejón sin salida al que hemos llegado. De hecho, estamos aquí porque precisamente no sabemos hacer otra cosa. No hemos mejorado por este camino. Y aunque hay gente que dice, no, pues sigamos en este camino, hay que seguir. Es el que reina en el sistema de salud, es el modelo biomédico, es el que está ahí. Hay que seguir investigando y profundizando, y hay autores de reconocido prestigio internacional que siguen abogando y luchando porque se siga manteniendo este modelo y que se siga estudiando. Y hay otros autores que consideran que hay otros modelos mejores que este, ¿no? Pero fijaos que Billies nos decía en 2007 que hay 39 diseños de subclasificación del dolor lumbar basados en el modelo patoanatómico, es decir, son demasiados, ¿verdad? Si uno estudia este modelo, el modelo generador del dolor periférico, pues ve que se han hecho estudios donde se ha cuantificado, y es lo máximo a lo que hemos podido llegar, el porcentaje de cuánto, del 100% que vemos, cuánto es discogénico, cuánto es facetario, cuánto es sacroiliaco y cuánto en realidad es indefinido. Y como veis en el de la izquierda de Bogduk, pues un tercio es indefinido. Aún así no somos capaces. Y todo esto está basado en lo mejor que podemos hacer, que no es una realidad clínica, que es infiltrarle al tío en la estructura donde pensamos que es, y si se alivia el dolor, y qué porcentaje de alivio del dolor, porque hay estudios que hablan del 50, del 60, del 70, no está claro, ¿no? En fin, como veis, aunque hay ciertas discrepancias entre distintos autores, pero más o menos el discogénico, parece que el disco intervertebral, que tiene una gran presencia, ¿no?, por cuanto a área de representación en la zona lumbar, pues es una fuente nociceptiva importante, el facetario el segundo, el sacroiliaco el tercero, pero seguimos teniendo un indefinido importante ahí que no termina de quedar claro. Y yo de lo que venía a hablaros hoy es de la clasificación basada en el tratamiento. La clasificación basada en el tratamiento lo que hace es prescindir un poco de la etiqueta estructural, porque no podemos, hay un determinismo, pero podemos decir qué paciente se va a beneficiar de una manipulación. Bien, pues aunque no sé qué etiqueta diagnóstica darle, sé que haciendo una manipulación va a mejorar si tiene una serie de indicadores clínicos. Así que tú encajas en el grupo de la manipulación, por ejemplo, ¿vale? Esto lo desarrolló De Litto en 1995 en respuesta o en complementación al método Mackenzie, a MDT. Realmente en Mackenzie, en el método MDT, ellos utilizan tres categorías: derangement, postural y disfuncional, y una cuarta categoría que es otros, ¿no? Entonces De Litto pensó, pues para esos otros, donde el método Mackenzie no sirve, vamos a continuarlo y vamos a implementar el resto de cosas que hacemos en terapia manual, ¿no? Pues vamos a hacer manipulación, movilización, estabilización, tracción, y todo eso vamos a identificar qué pacientes se van a beneficiar de eso con una serie de indicadores clínicos. Entonces, él en principio estableció 4 grupos. El grupo de la manipulación en realidad es el grupo que se beneficia tanto de manipulación como tal, como de movilización articular, como de incluso ejercicio. Es decir, realmente no es solamente manipulación como tal. El grupo de centralización es el que llamó al grupo que haciendo movimientos repetidos, tipo Mackenzie, mejoraban. El grupo de estabilización es el que haciendo ejercicio de control motor mejoraban. Y el grupo de tracción, los que haciendo una tracción mecánica, mejoraban.
Entonces, utilizando reglas de predicción clínica, identifican si es el paciente candidato a una manipulación, a un ejercicio de estabilización, a un movimiento repetido o una tracción. Bien, esto lleva desde el 95 y la última revisión de 2015, 20 años después, se sigue renovando y planteando como posibles mejorías a esta clasificación. Es decir, está en movimiento. Entonces, la regla de predicción clínica para la manipulación se basa en el estudio de Flynn de 2002, donde son 5 ítems: que no haya dolor por debajo de la rodilla, que el inicio sea reciente, menos de 16 días, que en la puntuación del cuestionario de conducta miedo evitación no esté por encima de 19, que haya hipomovilidad lumbar y que no tengas una rigidez de cadera en rotación interna de más de 35 grados. Entonces, si tienes 4 de estos 5, se multiplica por 25 la probabilidad de éxito con una manipulación lumbar. Entonces, este es el criterio que utilizan, que puede no apasionaros, pero es el criterio que utilizan para considerar si el paciente es candidato a hacer movilización, manipulación o algo de ejercicio. Luego tendríamos la regla de predicción clínica de Hicks de 2005 para el grupo de estabilización, ¿no? Pues Hicks en realidad hizo dos criterios, dos clústeres, uno que era para el ruling, para la inclusión, y otro para el rule out, para el cribado, el descarte. Para el ruling, que es el que utilizan en la clasificación basada en el tratamiento, eran estos 4 ítems. Bueno, pues ¿cuáles son los pacientes que se benefician de estabilización? Típicamente pacientes más bien jóvenes, menos de 40 años, que tienen un SLR de más de 91 grados, presencia de movimiento aberrante y un prone instability test positivo, es decir, un test de inestabilidad positivo. Eso es para el rule in. Para el rule out, bueno, pues de nuevo el cuestionario de conducta de evitación, también en este caso negativa, ausencia de movimiento aberrante, PIT negativo, hipermovilidad en el sprint test, que es como una APA, ¿no? Para ver si hay demasiada movilidad en ese segmento. Bueno, también entiendo que nos apasione, pero para mí lo importante de esto es lo que orienta hacia qué paciente se puede beneficiar más de ello, más que seguirlo a rajatabla. Para el grupo de centralización, para la gente de McKenzie lo que hizo delito tiene delito, porque realmente ellos no aceptan, en MDT no aceptan esto como una fiel representación del método McKenzie, porque delito simplificó el método McKenzie a hacer 10 repeticiones y no mejoras, que no está centralizando, y eso no es realmente cumplir las reglas del método McKenzie. Por tanto, ellos no aceptan esa perversión que se ha hecho de MDT, pero es cierto que bueno, los pacientes que van rápido y bueno, el problema de esto es que hay mucha gente que centraliza, pero centraliza cuando se hace con los criterios de MDT, pero que en clasificación basada en el tratamiento pues se ha ido a otro grupo donde supuestamente va a mejorar haciendo otra cosa, pero que con los criterios de McKenzie sí que habría que hacer centralización, sí que habría que hacer movimientos repetidos. En cualquier caso, la centralización, para que quede claro, es la abolición de los síntomas de dolor cuando hacemos movimientos repetidos, ¿vale? Eso es lo que denominamos centralización. Y como os decía, bueno, pues este es el estudio de Bernecke de 2010, criticando un poco la clasificación basada en el tratamiento, diciendo que hay un porcentaje de pacientes del grupo que acababan en el grupo de manipulación que sí que centralizaban, igual que había un porcentaje de pacientes del grupo de estabilización que también centralizaban. Y esto en realidad nos viene a decir una cosa, aparte de que ellos no estén de acuerdo, viene a decirnos una cosa, y es que no existe un paciente para cada tratamiento. Es decir, y esto es un problema ya, un error conceptual, pensar que cada paciente se va a beneficiar exclusivamente de un solo tratamiento. Y esto es una gran debilidad de la clasificación basada en el tratamiento, y en realidad de cualquier clasificación que uno quiera hacer, no olvidemos, artificial del dolor lumbar. Y hay un cuarto grupo que en realidad es bastante polémico, porque no tenemos reglas de predicción clínica para la tracción lumbar, por tanto se saltarían un poco los requisitos que estableció Fritsch de que sean basadas en reglas de predicción clínica, porque no lo hay, y de hecho hay autores que el grupo de la tracción lo quitaron, ¿no? Pero originalmente sí estaba descrito el grupo de tracción, los pacientes que se benefician de tracción. ¿Y cuáles son esos pacientes? Pues que haces una tracción y mejoran. Ya, pero ¿qué criterios hay para ello? Bueno, pues aparte de una serie de condiciones clínicas, había 2 indicadores clínicos que estudió precisamente Fritsch. Y Fritsch dijo, ok, no hay reglas de predicción clínica, pero yo he visto en un estudio que he hecho que cuando el paciente periferaliza o periferiza, que nunca sé si se dice periferaliza o periferiza, no me ha quedado claro, perfecto.
Pero cuando el paciente periferaliza haciendo movimientos repetidos, tanto en una dirección como en la contraria, es decir, que no va con MDT, y si el paciente tiene un SLR cruzado, alguna de esas dos está presente, se va a beneficiar de hacer tracción lumbar. Entonces, en base a este estudio preliminar, que no hay mucho más que lo sostenga porque no hay reglas de predicción clínica, Fritsch insiste en incluir este subgrupo de la tracción, donde clínicamente es cierto que hay pacientes que se pueden beneficiar de eso, donde están muy fastidiados y lo único que le puedes hacer es tracciones y eso es lo que le alivia, que clínicamente tiene sentido. Pero el estudio de Brennan, el algoritmo que salió en 2006, no incluía la tracción. Entonces, ¿cuándo y cómo hacer clasificación basada en el tratamiento? Pues, en primer lugar, si centraliza o no centraliza, ¿no? Esta era respuesta a las debilidades de Mackenzie en el grupo de otros, ¿no? Pues vale, primero si centraliza, si no, entonces nos preguntamos si el inicio es reciente o si los síntomas no son distales a la rodilla. Si es así, para el grupo de manipulación, movilización, ejercicio. Si no, vamos al criterio de inclusión de estabilización, el SLR, el PIT, el movimiento aberrante y menos de 40 años. Si 3 de 4, ya está, para adentro. Al grupo de estabilización, hacer ejercicio de control motor. Si no, te vuelves a preguntar en qué grupo de los tres encajaría mejor. Sin más, con las condiciones que requieren para cada grupo, dónde pensamos que encajaría mejor. Luego Stanton en 2011 cogió este mismo algoritmo y dijo, vale, pero vamos a incluir la tracción. Entonces, parte de que antes de considerar la centralización te preguntas si no se beneficiará mejor de la tracción porque tenga periferización en las dos direcciones o haciendo un SLR cruzado y no centraliza, por tanto tracción, ¿vale? Incluyó ese cuarto ítem. Y en la última revisión pues hablaba de varios niveles, no solamente es hacer una clasificación en estos 4 grupos, sino que hay 3 fases. La primera fase es la fase de identificación de red flags, ¿no? Si está en rojo es que hay red flags, la parte amarilla es si hay yellow flags, si hay banderas amarillas, factores psicosociales que hay que trabajar antes de tratar con el paciente, y si hay luz verde pues es que no hay ninguna de estas dos condiciones y por tanto podemos pasar a la fase 2, donde en función del nivel de intensidad del dolor, es decir, si hay severidad en cuanto a la intensidad del dolor, entonces tenemos que proceder de una manera distinta. Y además esto no es un compartimento estanco, es decir, lo interesante de esto es que realmente prescinde de la idea preconcebida de que un diagnóstico es algo inamovible. Tú tienes esto y te vas a morir con esto hasta que desaparezca. Eso no es cierto clínicamente. Un paciente empieza en un punto y cuando va progresando pasa por distintas fases y tiene distintas etiquetas diagnósticas. Por tanto, el paciente que se beneficia hoy de una tracción, cuando eso se resuelva, a lo mejor empieza a mejorar haciendo movimientos repetidos, por ejemplo, ¿no? Y es un poco lo que desarrollaron en esta revisión de Arway-Lee en 2015, ¿no? El paciente va mejorando, va haciendo fases y no es algo estanco, es algo que está en movimiento y es un concepto que creo que es interesante y más cerca de la realidad a nosotros. Este mismo estudio de Stanton, que os decía antes del algoritmo, lo que señalaba es que había un 42% que encajaba en el grupo de la manipulación, un 30% en el centralización, un 17% en el de estabilización y un grupo más pequeño que encajaba en el grupo de tracción. Lo interesante de esto es que se dieron cuenta de que el 25% no encaja en ningún subgrupo de base, por tanto, más limitaciones. Se dieron cuenta también que otro 25% encajan en más de un subgrupo, más limitaciones todavía a esto, y que el 66% tuvo una clasificación clara, es decir, 2/3 está clara, y 1/3 tenemos dudas de dónde meterlos. Así que más limitaciones todavía. Con todo y con eso, pese a todas las balas que dispara contra esto que estaba explicando, creo que es útil que subclasifiquemos a los pacientes, por lo menos desde un punto de vista pedagógico, docente, para formar a la gente, desde un punto de vista de la investigación, porque es cierto que no podemos publicar cosas sobre dolor lumbar en específico, pero desde un punto de vista clínico, quizá esto de los subgrupos sean solo guías para orientarnos hacia qué cosa es más interesante, para que todos estemos un poco en la misma dirección de cómo tratar a los pacientes y no nos vayamos por los cerros de Úbeda, pero que realmente no existe el tratamiento adecuado para el paciente adecuado y eso es exclusivo para ese paciente.
Hay quien dice que hay que dejar de hablar de subclasificación y hablar de tratamiento personalizado, de cuidados personalizados. Pero desde el punto de vista clínico, eso tiene sentido, pero necesitamos subclasificar a nuestros pacientes. El propio Delito, en un editorial de Physical Therapy, la revista de Physical Therapy en 2005, decía que tenemos que dejar de buscar la bala mágica. Tenemos que dejar de buscar, de pensar que existe el tratamiento adecuado para cada paciente, está inventado y que solo tenemos que identificar al paciente adecuado, o sea, el tratamiento adecuado para ese paciente. Tenemos que también darnos cuenta de que las cosas fallan y el dolor lumbar es un problema, y lo es porque no somos todos los resolutivos que podríamos ser. Y esto es una limitación y una vuelta a la realidad que creo que hay algunos autores que señalan y que tendríamos que recoger el guante. Muchas gracias.